Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 en todos los sistemas de cables. Noticias 16. Muchísimas gracias también a los que están a través del canal 85, 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Es un honor compartir con los que en este momento están entrando a mi canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Suscríbase a De Primera Mano RD y dígale a amigos, familiares y allegados que estamos por el 16, por el 85 y por De Primera Mano RD en YouTube. Hoy es noche del lunes 26 de mayo del año 2025 y estaremos rumbo a las 9 de la noche como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, amigos míos, dos hechos interesantes. Número uno, hoy se cumple un aniversario más del nacimiento de uno de los artistas preferidos míos, Diomedes Díaz, el cacique de Colombia, cantante vallenato que marcó muchísimos hitos. Algunos lo aman, otros lo odian, otros entienden que no existe música vallenata sin que este señor hable. Así que un día más recordando a Diomedes Díaz, uno de mis cantantes predilectos de vallenato. Muchas de las canciones que escuchamos en el merengue nuestro son precisamente adaptaciones de canciones de Diomedes Díaz. Por ejemplo, hay una canción de Wilfrido Vargas que dice: todo lo que yo trabajo, todo es para ti. Eso es una canción de Diomedes Díaz, que Wilfrido Vargas la lleva a merengue y sigue siendo un éxito. Así que, cómo no, recordando una nueva vez a Diomedes Díaz, el cacique de la Junta, como le decían. Pero también hoy, 26 de mayo, se cumple 31 años de la desaparición física del profesor universitario Narciso González Narcisazo. A propósito de que se habla hoy tanto acerca de la libertad de expresión y de que se promueve un nuevo proyecto para coartar los medios de comunicación, lo hemos llamado la Ley Mordaza. Hace 31 años, un profesor universitario, en un discurso incendiario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, habló de cómo los generalatos o el generalato de Balaguer se había robado el país. Y eso provocó que, como era costumbre de ese grupo, actuaran de forma autoritaria, de forma criminal, y saliendo el profesor universitario de la universidad, lo desaparecieron hasta el día de hoy. No se sabe qué pasó, dónde está el cuerpo del profesor universitario, dónde lo llevaron, pero debo decir que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos continúa abierto el caso de la desaparición del profesor Narciso González. Donde quiera que los criminales que lo tocaron, lo llevaron, paz a sus restos. Y ojalá algún día su familia pueda saber dónde llevaron los restos mortales del profesor universitario y darle cristiana sepultura. Así que el 26 de mayo, dos fechas, una alegre, recordando a Diomedes Díaz y sus canciones, y otra muy triste, recordando la desaparición física de Narciso González. Miren, entrando en materia, yo creo que una de las deudas más grandes que tienen los políticos en la República Dominicana es la deuda educativa. Yo que he tenido la oportunidad de visitar otros países y de conocer otras culturas, me doy cuenta de la diferencia que hay cuando la gente conoce sus derechos, cuando la gente es educada, cuando la gente puede acceder a otras formas de vida más digna. La República Dominicana, un país
con muchísimos atractivos, un país con una cultura tan vasta, un país con una gastronomía, una comida que uno la extraña al salir, un país donde su gente tiene el don de ser buena, de ser bonachones. Los dominicanos somos buenos donde quiera que nos encontremos. Sin embargo, debo decir que en términos educativos, la República Dominicana es un país que tiene muy bajos niveles. Y eso uno puede darse cuenta en dos vertientes. Número uno, puede darse cuenta en la forma en que vive la gente. Usted ve que la mayoría de los dominicanos tienen trabajos informales, lo cual es un indicativo claro de que no han tenido la oportunidad de acceder a educación que le permita vivir de forma más digna. El 60% de los dominicanos vive el día a día, el chiripeo, como uno dice, gente que se la busca como sea, vendiendo china, limpiando patios, de la forma en que sea. O sea, el comercio informal ha sido la clave fundamental para demostrarnos que nosotros no tenemos altos niveles de educación. Esa es una. Y la segunda, el tránsito. Ustedes saben que la forma en que la gente conduce dice mucho de su educación, de si ha sido formado. Nosotros tenemos en el haber ser uno de los países en este momento con mayores niveles de accidentes. Y eso tiene una explicación: la falta de educación. Ahora, todos los políticos hablan en República Dominicana de darnos mejores niveles educativos. ¿Y qué uno se encuentra? Que los diferentes ministerios de educación o las diferentes gestiones se han convertido simple y sencillamente en un caldo de corrupción para que un grupo de tigres lleguen, asalten el Estado Dominicano y la situación continúe peor. Por ejemplo, si usted comienza desde la época del doctor Fernández, un educador, un profesor universitario, se supone que cuando él llegó en el año 1996 al poder, al ver que Balaguer había mantenido el pueblo en la ignorancia para poder manipularlo de la forma en que le daba la gana, yo creo que una de las contribuciones fundamentales que Leonel debió dejar como legado a la República Dominicana era precisamente la educación. Y sin embargo, usted recuerda que a regañadientes prácticamente estaban obligándolo a que él aportara el 4% para la educación. Él dio una explicación en un momento diciendo que el problema era que si se invertía el 4% no se sabía en qué iba a parar y que eso no era el problema, que era un problema de más calidad. Bueno, como siempre, el doctor Fernández nos envolvió con su discurso y hay que decir que los demás gobiernos le dieron la razón cuando agarraron el 4% y no hicieron nada más que convertirlo en un festín de corrupción. Pero él tampoco hizo lo que tenía que hacer. Hipólito, ni siquiera hay que citarlo, porque ustedes saben que uno de los haberes de Hipólito fue, en un momento determinado, cuando era candidato, dijo que a él no le gustaba ni siquiera leer. Imagínense usted, un presidente que no le guste leer. ¿Qué usted cree que puede esperarse de eso? En el caso de Danilo Medina, recuerden que en el año 2011 él se comprometió siendo candidato, él, Hipólito, Atuey de Camps, Gilberto Cerulle y otros, Julián Cerulle, perdón, y otros más que eran los candidatos presidenciales, firmaron un pacto para otorgar el 4% de la educación. O sea, el 4% de todo el dinero que le entra del Producto Interno Bruto del Estado Dominicano, del presupuesto nacional, dedicárselo a la educación. Pero ¿qué pasó? Cuando Danilo llegó, como no tenían una visión correcta de qué era lo que había que hacer con ese 4%, entendieron que eso era la forma idónea para ellos llevarse un dinero. Y todos los ministros de educación, todos del gobierno de Danilo, entendieron que ese ministerio era un botín para aspirar a la presidencia. A mí me hace la historia un ministro, un director del gobierno de Danilo, director general de aduanas del gobierno de Danilo, que cuando ellos llegaron, a los 6 meses, ustedes saben que Danilo nombró como ministro de Educación a Carlos Amarante Baré.
Y Carlos Amarante Baré, a los 6 meses de estar en la posición, ya estaba formando su equipo para ser presidente y mandó a buscar a ese director de aduana y le dice, mira, ya yo estoy preparándome, que como Danilo no va, el que va soy yo. Y ese director de aduana le dice a Carlos Amarante Baré que si él se estaba volviendo loco. Yo siempre me he respondido que no era que él se estaba volviendo loco, es que había tanto dinero en el Ministerio de Educación y él no sabía dónde invertirlo que lo estaba volviendo loco. Siempre se habló de un asistente de ese ministro de Educación, de Carlos Amarante Baré, que en una ocasión le dio un yello en uno de los pasillos del Ministerio de Educación andando con un maletín y el maletín no estaba lleno de hojas, era lleno de dinero. O sea, que lejos de producir las bases para cambiar la sociedad dominicana y convertirla en una sociedad del futuro, lo que se convirtió el 4% para la educación fue en un botín de corrupción. Cuando quitaron a Amarante Baré de ahí, pusieron a Andrés Navarro. ¿Qué pasó con Navarro? De una vez quería ser presidente también. De inmediato quería ser presidente. ¿Por qué? Porque eran tantos los recursos que manejaba que se le iba la chaveta. Y comenzaban a soñar de inmediato, ellos asumiendo la presidencia de la República. Gente que ni siquiera eran conocidos más allá de la institución que manejaban. Pero antes de ellos también pasó lo mismo. ¿Qué pasó con Melanio Paredes? ¿Qué pasó con tantos otros? ¿Cómo se llama? Con la señora Alejandrina Germán. Toda esa gente son parte fundamental de la destrucción del sistema educativo dominicano. Tenían un compromiso y tuvieron los recursos para haber transformado la educación, pero lo vieron como un botín simplemente. Yo debo decirle, como dato vergonzoso, en la administración del presidente Danilo Medina, los ministros de educación que tuvieron dirigiendo esa institución manejaron más de 26 mil millones de dólares. 26 mil millones, eso es una mala palabra, señores. Sin embargo, usted ve que cada vez que se hace la famosa prueba PISA, República Dominicana queda en el último lugar. Y eso tiene una explicación. El dinero nunca llegó donde tenía que llegar porque ni siquiera había una planificación de lo que había que hacer con ese dinero. Y yo podría excusarlo en el primero o en el segundo año, pero 8 años bajo ese mismo tenor no puede ser. El hecho es que cuando salió Danilo, dejaron muchas aulas, ciertamente, dejaron el sistema de tan de extendida, pero también dejaron un vacío en cuanto al conocimiento, en cuanto a las capacidades cognitivas. O sea, nosotros tenemos un problema que más del 60% de nuestros jóvenes leen, pero no entienden lo que leen. No tienen la capacidad de descifrar lo que están leyendo y eso ya se constituye en un crimen. ¿Por qué? Porque obliga a que esos jóvenes de la educación. Al llegar a este gobierno lo criticó todo en la oposición. Yo recuerdo que ahí estaba el señor Furcal, que todos entendíamos que él o sería el ministro de Educación del gobierno de Abinader o sería el ministro de la presidencia, que esas eran las dos posiciones que él se estaba disputando. Furcal lo escuchamos con mucha frecuencia decir que él era doctor en educación, llenándose la boca así de que él tenía los conocimientos, la capacidad, el desarrollo intelectual para hacer que el sistema educativo cambiara. ¿Qué pasó? Llegó Furcal y llegó precisamente con la misma ideología que lo que estaban, asaltar el presupuesto de educación. Tanto es así que el presidente de la República, al que fue su jefe de campaña y el director político de su proyecto, Roberto Furcal, tuvo que quitarlo, porque en 2 años de gestión no pasó un día de escándalos tras escándalos de corrupción. Él dijo que era una campaña, mentira. La campaña era que usted era un corrupto. Si en República Dominicana existiera institucionalidad, usted debió ser investigado por lo menos. Por eso se dice mucho de aquella Cámara de Cuentas que le pichaba todo suave y que vimos
mismo que duró 4 años haciendo nada. Quitaron a Furcal y llegó Ángel Hernández, Miyagi, el muñeco diabólico. Antes de pasar a Ángel Hernández, debo decirle como dato para que ustedes lo vayan guardando, Roberto Furcal manejó, siendo ministro de Educación, 577 mil millones de pesos. Se lo voy a repetir, 577 mil millones de pesos. Yo sé que el cerebro suyo, igual que el mío, le dio error. Todo ese dinero lo manejó Furcal. Y cuando hemos ido a los procesos internacionales para medir cómo son nuestros jóvenes en ciencia, en tecnología, siempre quedamos en último lugar. Razón fundamental, que el dinero nunca llegó donde tenía que llegar. El dinero se quedó en el camino. Bueno, cuando Furcal lo quitan en medio de un escándalo, nombran a Ángel Hernández, Miyagi o el muñeco diabólico, como usted le quiera llamar. Yo entrevisté en el programa Panorama de la Tarde hace como una semana a la diputada Soraya Suárez. Y ella dijo que la peor gestión en su vida entera que ella vio fue la del ministro Ángel Hernández. Eso es alguien del mismo partido, del PRM. Porque nadie podía defender la gestión tan bárbara y tan errática de este señor. Bueno, Miyagi hizo y deshizo en el Ministerio de Educación. Tanto es así que, violando la ley 340-06, hasta contrató su universidad y él le pagaba a través del INAFOCAN. El INAFOCAN es una institución adscrita al Ministerio de Educación, que es la que maneja todo el tema de la formación a los maestros, maestrías, doctorado, todo eso. Pues resulta que el INAFOCAN contrata a las diferentes universidades. Si Ángel Hernández es el ministro de Educación, pero también es el dueño de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, se supone que él no puede contratar, lo dice la ley. Pendejo error. El señor Hernández decidió contratar su universidad y hacer negocios por más de 700 millones de pesos con el Ministerio de Educación, violando claramente la ley 340-06. Bueno, ante el clamor del pueblo, el pueblo harto de este hombre del diablo, el presidente finalmente decide destituirlo y coloca en su posición al señor Luis Miguel de Camps, que debo decir que era amigo mío. Yo he tenido la mala suerte que todos los que han sido amigos míos, de que llegan a ser ministros, dejan de ser amigos míos porque yo sigo diciendo las cosas que están mal y eso molesta. Y ellos se alejan, pero como dice Román ayer en Neiva, ellos comen en su casa y yo en la mía. O sea, eso a mí no me mortifica. ¿Qué sabe Luis Miguel de Camps de educación? Lo mismo que yo sé de física cuántica. Nada. ¿Qué sabe Luis Miguel de Camps del Ministerio de Educación? Lo mismo que yo sé de ingeniería estructural. Nada. O sea, han designado a una persona que no conoce para nada el sistema educativo a manejarlo en el momento más crítico del gobierno. ¿Qué significa eso? Que no va a hacer nada. Porque al final, ni el presidente, ni el gobierno, ni ninguno de los que están tenían ningún plan. El plan era llegar al gobierno y asaltar el Ministerio de Educación como lo hacía el PLD. Por eso usted ve que en casi 5 años de gestión, ni siquiera han dicho que han construido planteles escolares, ni eso han logrado. Todo eso, una muestra inequívoca de que tampoco había ningún plan. Bueno, yo he estado haciendo críticas desde hace algunos días, meses, de uno de los programas que funcionan a lo interno del Ministerio de Educación. Se llama TRAE, Transporte Escolar. El TRAE se supone que debe ser una medida bonita y correcta. ¿Cuál es la medida? Transportar gratis a niños pobres a que vayan a sus centros educativos. Todo lo que hemos visto, la realidad de los niños que están en el sistema educativo, que están en provincias o en el mismo Distrito Nacional, que a veces tienen que atravesar distancias bastante difíciles para llegar.
con calles peligrosas, o quizás el clima, o también el mal estado de las calles. A veces tienen que cruzar caminos llenos de lodos. Y claro, yo entendía, igual que muchos dominicanos, que es bueno que se hiciese un programa para transportar a los niños pobres. Ahora, eso no era la licencia para que el sistema de transporte de niños se convirtiera en un antro de corrupción o de dudas. Hace meses, el Ministerio de Educación, a través del transporte escolar, de la Dirección de Transporte Escolar, TRAE, compró 300 autobuses eléctricos en Santiago. Présteme atención a esto. 300 autobuses eléctricos, y resulta, y viene a ser el caso, que después ellos lanzan una licitación para comprar los conectores o los cargadores de los autobuses. Y yo decía en ese momento que cómo diablo yo voy a comprar un celular, por ejemplo, y que el celular ni siquiera tenga un cargador, que lo lógico es que si tú compras un artefacto eléctrico, tiene que tener un conector para tú poder cargarlo. Bueno, como en el país nuestro pasa de todo y parece que el presidente ni cuenta se da o nadie se lo dice, compraron 300 autobuses sin los cargadores o sin los cargadores que llevaba, porque nosotros en una discusión que tuvimos con el señor Onésimo González, que es el director de transporte escolar, él no podía explicarnos por qué razón, si los conectores que trajeron esos autobuses lo conectaban o lo cargaban en 8 horas, que por qué razón él se puso a comprar esos conectores, esos cargadores. Por una razón fundamental. Señores, ¿ustedes creen que hay alguna razón, que hay en este momento alguna razón para usted coger ni siquiera tenía los instrumentos que usted tenía que utilizar a fin de que fuera viable día a día? Yo le decía a ese señor en ese momento, pero que en 8 horas es suficiente tiempo, si usted dice que esos son los cargadores que tiene para cargar un autobús. Porque un autobús funciona, vamos a decir, de 5 de la mañana a 7 de la noche. ¿Verdad que sí? 5 de la mañana porque sale a hacer la ruta, a buscar los diferentes niños. Bien. 5. Usted, el chofer dejó a las 7 de la noche. Sí, de razón alguna lógica para usted hacer algo así. Bueno, que no, que ellos necesitaban unos cargadores que eran de... Ángel, tú debes tener ahí una imagen que yo te mandé de una licitación que lanzan. Señores, ahí en esa vaina de alquiler de inmueble para alojar las oficinas del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil, TRAE. Dice que ellos van a alquilar un local por un año por 21.227.108.64 pesos. Si usted agarra esos 21 millones de pesos, mata por 21 millones y lo divide entre 12 meses, estaría pagando 1.750.000 pesos. Yo no lo sé, porque yo ahora todo lo que tiene que ver con alquileres en el gobierno, por lo que ha pasado y por la maldita corrupción que ha habido tras eso, ya yo no creo en esa vaina. Pero ¿qué me llamó la atención? Para que ustedes le den mente a eso. Ese proceso, ellos lo colocaron en el portal, como están haciendo con la mayoría, como un proceso de excepción. Y yo le pregunto a ustedes, ¿ese era el único local que había para alquilarlo? Me pregunto. ¿O es que había algún interés en que fuera ese local que se alquilara? Miren, no solo eso. Pongan a ver lo siguiente.
El proceso de los 21 millones lo pusieron en el portal a las 7:30 de la noche. Y lo adjudicaron a las 7:33. 3 minutos después ya tenía nombre y apellido de quién se había ganado eso. Y yo digo, ve acá. Cuando la gente estaba en Día de la Madre, el viernes, la gente estaba desconectado, tomase una cerveza en su vida, en ese momento lanzan ese proceso y 3 minutos después ya está adjudicado y todo. A mí me gustaría de que el señor director del transporte escolar, el señor Onésimo González, me explicara cuáles son las condiciones de excepcionalidad que tiene ese local. O sea, ¿por qué es el único local que hay en el mundo que ellos lo asignaron 3 minutos después, 21 millones de pesos en un año? ¿Qué hay detrás de eso? En un gobierno que a propósito de esto, durante los últimos 2 años no ha dado mucha agua que ver con el tema de los Carlos precisamente por los procesos turbios que habían detrás de de esos alquileres. Por eso, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el interés? ¿Por qué 3 minutos después de haberlo subido ya lo habían asignado? ¿Cuáles fueron los sobres que abrieron, las opciones que abrieron? Eso se parece al de Punta Cana, que Bartolomé Puyal iba a alquilar en más y nada menos que en 300 millones. Y dijo que en ese local, en esa plaza, pasaban 5,000 personas todos los días y que habían 300 parqueos. Pues cuando nosotros mandamos nuestra cámara, señores, sucede que la plaza ni siquiera estaba construida. O sea, todo lo que ellos hablaron para darle ese negocio a un bien planificado. Han tenido 3 ministros en este gobierno y parece que cada uno sustituye al otro con un escándalo nuevo. Entonces, no hay nadie que le interese el dinero de los dominicanos. O seguiremos en este juego, en este carrusel de que todo el mundo hace lo que le da su gana. Yo entiendo que el presidente de la República es el gerente del país. Y como gerente del país y del gobierno, tiene que supervisar y chequear qué cosas andan bien, qué cosas andan mal. Mañana seguiremos hablándole de ese proceso para que ustedes vean que nosotros tenemos planta y que eso no se va a quedar así. Vamos a la pausa y en breve continuamos con más en A Esta Hora con Otniel Ramírez.